Bienvenidos sean al primer módulo del curso, ya sea de Route o de Switch. El primer módulo que vamos a ver, o el primer tema que vamos a ver, es la parte de documentación y planeación. En este nuevo currículum del CCNP podemos ver de que uno de los grandes cambios es de que nos piden el saber documentar y planear la red de datos que vamos a tener. Y estos dos temas de documentación y planeación existen tanto para el examen de Route como el de Switch, y los temas son, al menos en la parte introductoria, idénticos. Ahorita vamos a ver qué diferencias podemos encontrar. Una de las cosas nuevas que tenemos en el CCNP es lo que les comento, y lo podemos ver claramente en el blueprint, ya sea del curso de Route o el de Switch. Por ejemplo, en el de Route, el primer tema es implementar EIGRP. Dice, es implementar la solución de EIGRP basado cuando te dan un diseño de red y varios requerimientos. Es lo que te dice el general. Los específicos, lo que cambia la manera de lo que nos dice Cisco es: determina qué recursos de red se necesitan para implementar EIGRP. Crea un plan de implementación de EIGRP, crea un plan de verificación para EIGRP, configura EIGRP, esto es igual que el curso anterior, que el BCCI, verificar que la solución de EIGRP fue implementada usando Show It Box, esto es también igual que el BCCI, y algo también nuevo es documenta los resultados de la implementación de EIGRP. Ahora bien, suena como que si son muchas cosas nuevas, sí es algo de nuevo, pero en sí toda la teoría de EIGRP que se ve en el BCCI también se va a ver en el de Route, y van a caer en estas partes en estos tres puntos y en el último punto. Esta es la parte de teoría, la parte de práctica no cambia. Para el de Switch es lo mismo, en cada tema nos dice más o menos lo mismo. Por ejemplo, la primera parte del de Switch es implementar una solución basada en VLANs cuando te dan un diseño de red y requerimientos. Si se fijan, es lo mismo. Determina qué recursos de red son necesarios para implementar una solución basada en VLANs. Crea el Implementation Plan. Crea el Verification Plan. Ahora sí viene a configurar Switch to Switch Connectivity. Configurar la prevención de loops, que no es otra cosa más que el Spanning Tree. Configura los Access Ports. Después verifica usando los shows y los debug commands, y por último documenta los resultados. Entonces, por cada protocolo que vamos a ver, ya sea en el curso de Route de Switch, nos piden hacer lo mismo, es hacer un plan de implementación, hacer un plan de verificación y documentar los resultados. Esto, en este módulo vamos a ver la parte teórica, y cuando veamos cada tecnología o cada protocolo vamos a ir viendo ejemplos de qué es lo que les pueden preguntar en el examen. No se esperen que en el examen deban de crear un plan completo, eso es imposible. Cada pregunta se deben de tardar unos 2 minutos en contestarla, y en 2 minutos no van a poder hacer un plan de implementación o un plan de verificación. Entonces, simplemente Cisco lo que les va a preguntar en el examen es una parte pequeña para ver si realmente tienen los temas frescos, si tienen la lógica necesaria para poder poner en un documento un plan de implementación. Por ejemplo, imagínense que tienen que configurar, no sé, EIGRP, y les piden un plan de implementación. Entonces, ese plan de implementación, ¿qué debe de tener? Ya saben cómo funciona EIGRP, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debe llevar este plan de implementación? ¿Qué es lo que debe llevar el plan de verificación? ¿Qué comandos deben de utilizar para verificar que la implementación fue exitosa? Todo eso lo vamos a ver despacio, pero quiero que se den una idea general de qué es lo que se trata esta parte nueva del CCNP. ¿Qué es lo que Cisco espera de un CCNP hablando de esta parte de documentación?
Lo que Cisco espera de un CCNP es de que dándole a un ingeniero un documento de diseño pueda crear un plan de implementación detallado. Eso es lo primero que espera. Entonces no espera que un CCNP diseñe. Lo que sí espera Cisco es de que dado el documento de diseño, nosotros podamos hacer un plan de implementación. También Cisco espera que si nos dan el documento de diseño incorrecto, que le falten cosas, por ejemplo, nosotros nos podamos dar cuenta de que hay algo faltante, que le falta algo para poder hacer el plan de implementación. También Cisco espera que podamos hacer lo que le llaman peer reviews. Peer reviews no es otra cosa más que revisar el documento de otra persona. O si ustedes, por ejemplo, hacen un documento y alguien más lo revisa, eso es un peer review. Alguien que está a su mismo nivel va a revisar el documento que ustedes crearon, o ustedes van a revisar el documento que alguien creó y revisar que todo esté correcto. También espera que podamos actualizarlo con información que esté incorrecta o que no exista. También nos pide Cisco o espera que podamos hacer un plan de verificación, y por último también espera que podamos hacer un peer review de ese plan de verificación e igualmente poder actualizarlo si hay alguna información faltante o incorrecta. Al final de este módulo, de cualquier manera, yo les voy a mostrar varios documentos de un proyecto en el que estuve hace varios años o meses, para que vean un ejemplo de este tipo de documentación, qué es lo que debe de llevar, qué no debe de llevar, etcétera. Entonces, para que se den una idea más clara. Pero por lo pronto es lo que Cisco espera que pueda hacer un CCNP. ¿Qué es lo que significa un plan de diseño? Recuerden que la parte de diseño en sí no es algo que nosotros como CCNP debamos de hacer o que Cisco espere que podamos hacer. La verdad de las cosas es de que dependiendo del tamaño de la empresa en la que estén, probablemente les toque hacer diseño también. Básicamente lo que debe llevar un plan de diseño son los requerimientos, tanto los técnicos como los requerimientos de negocio. ¿Qué lugares van a estar en esa parte del diseño? Es decir, si nosotros tenemos oficinas en la ciudad X, en la ciudad B, en la ciudad Z, todos los sites en los que vayamos a cambiar algo o implementar algo deben de estar claramente indicados. Ejemplos de configuraciones deben de incluirse. En teoría deberíamos de tener resultados de pruebas de concepto, es decir, cuando se hacen maquetas o cuando se hacen laboratorios con equipo que no va a ser el que se va a implementar en sí. Simplemente si nosotros queremos hacer cambios en la red, en teoría lo que deberíamos de hacer primero es probarlo en una maqueta, en una red pequeña que no esté en producción, y verificar que lo que queremos hacer realmente funciona como queremos, qué dependencias existen, qué es lo que estamos asumiendo en cuanto, por ejemplo, yo asumo que sí hay energía eléctrica en el site, yo asumo que hay, no sé, además de energía eléctrica, que la temperatura es la correcta. Yo asumo que, por ejemplo, el ISP con el que voy a estar conectado va a estar corriendo BGP, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que están en la parte de qué es lo que asumimos. Y también debe de estar qué es lo que, qué se compromete el cliente financieramente, es decir, cuánto dinero está dispuesto a gastar, y el management, es decir, toda la administración que está dispuesto a hacer para este tipo de cambios. Obviamente debe de haber peer reviews en el diseño, es decir, no solamente una persona lo va a diseñar y ya. La persona que lo diseñe debe de pedir el consejo o debe de pedir la opinión de alguien más, de otro experto, para que vea si no le faltó algo, si se le olvidó asumir alguna cosa faltante. Más adelante van a ver ejemplos de este tipo. El plan de implementación sí debemos de hacerlo nosotros como CCNP. ¿Qué es lo que lleva un plan de implementación?
Lo primero que debemos de tener claro es de que no lo vamos a hacer nosotros de cero. Bueno, el plan de implementación sí, pero debemos de tener una entrada y la entrada va a ser el design plan, el plan de diseño. El diseño que nosotros no hicimos, que a lo mejor revisamos, lo vamos a tener y partiendo de ahí vamos a hacer nuestro plan de implementación. Por ejemplo, ahí debe de decir qué hardware nuevo vamos a tener, si necesitamos un switch, si necesitamos un router, qué versión de iOS va a tener. Por ejemplo, un router puede tener iOS de seguridad o no, de voz o no, etcétera. Si necesitamos que corra BGP, necesita cierto iOS, si no necesitamos que corra BGP, pero queremos que corra ISIS, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas debemos de tenerlas claras para poder elegir qué imagen de iOS vamos a usar. Si es requerido hacerle upgrades de hardware, si necesitamos una tarjeta adicional, si necesitamos memoria adicional, ya sea de RAM o de flash, qué convención de nombres vamos a usar, qué protocolos y qué features, es decir, por ejemplo, que vamos a utilizar HSRP con autenticación, que vamos a utilizar EIGRP, que vamos a utilizar por security, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a estar utilizando? ¿Cuál es el plan de direccionamiento? Es decir, qué direcciones IPs vamos a estar asignando. El plan de VLANs, qué VLANs vamos a estar asignando. Diagramas de red, obviamente, de capa 2 y de capa 3. También en el plan de implementación debe de haber ejemplos de configuración para cada uno de los componentes de la red. Pueden ser extractos nada más de la configuración, algo muy general, o algo tan específico como esta es la configuración. Aquí hay que tener en cuenta que dependiendo de quién vaya a configurar los equipos, a partir del implementation plan es qué tantas configuraciones va a tener. Imagínense que el que haga el plan de implementación va a ser el que lo va en sí a configurar. Si va a ser así, no tiene que ser tan específico. Pero si el que va a hacer el plan de implementación no lo va a instalar y el que lo va a instalar es una persona que no tiene mucha experiencia, entonces lo recomendable es de que sí venga toda la configuración tal cual. Es decir, agarrar un archivo de texto y ponerle config t, router, EIGRP10, network, lo que sea, passive interface, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, todo va a depender de quién vaya a hacer la configuración en sí, el qué tan detallado deben de estar las configuraciones. Obviamente también debe haber peer reviews, porque obviamente el que vaya a hacer el plan de implementación, si lo hace una sola persona, lo más seguro es de que se le pase una o dos cosas y es bueno que alguien más los revise. Tenemos también el plan de verificación. Ya cuando se hace la implementación, lo que debemos de hacer es verificar que en realidad todo lo que nosotros configuramos o todo lo que alguien más configuró esté correctamente configurado y debemos de verificarlo de alguna manera. Entonces el plan de verificación no es otra cosa más que una lista de todos los protocolos que deben de ser probados. Debe de haber acciones específicas que debemos de probar, por ejemplo show commands, y después del show qué es lo que esperas ver como el comando para ver si en realidad está habilitado. No sé si por ejemplo creamos la VLAN 10, el comando específico sería show VLAN para ver si la VLAN 10 está en realidad creada en el switch. Si por ejemplo estamos hablando de protocolos de ruteo, por ejemplo OSPF, tal vez un comando que debamos usar es show IP OSPF neighbors para ver si en realidad tenemos neighbors. También podríamos usar el show IP route para ver si estamos recibiendo rutas de OSPF. Entonces, cualquier cosa o cualquier comando que sea conveniente utilizar en el verification plan, dependiendo de qué es lo que estemos probando, deben de estar ahí. Más adelante, como les comento, vamos a ver un documento o varios documentos de un proyecto en el cual sí hay una parte de diseño, sí hay una parte de implementación y sí hay una parte del plan de verificación. También debe de haber peer reviews para ver si no se nos pasa algo y debemos de documentar cualquier cambio que le vayamos a hacer a la red.
El formato de los documentos, en realidad no hay un estándar de facto, es decir, uno que todo mundo use. Hay algunos que existen como el FCAPS, que es del ISO. FCAPS significa Fault Configuration Accounting, Performance and Security. La parte de Change Management es donde se ve la parte de planeación. Está ITIL, que ese es uno de los más conocidos. ITIL significa Information Technology Infrastructure Library, pero aquí en ITIL, aunque yo no soy certificado ITIL, sí conozco mucha gente que está certificada, y es mucho de procesos, que es lo que debes de tener documentado, pero tampoco tienen un template en el que te diga esto debe de estar siempre. Depende del cliente realmente. Está el TMN, Telecommunication Management Network, y está uno de Cisco que se llama Cisco Lifecycle Services, que también se le conoce como PPDIOO. PPDIOO significa Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize. La verdad de las cosas es de que ese tipo de documentos, el de diseño, el de implementación y el de verificación, como les comento, no es de que exista ya un estándar de facto que todo el mundo use. Cada red es diferente y cada persona que administra la red es diferente, y cada persona cree que algo es importante y otra cosa no la considera importante. Entonces todos este tipo de documentos por lo regular son muy diferentes de empresa a empresa. Les vuelvo a decir, al final de este módulo les voy a enseñar un documento que hicimos en uno de los proyectos en el que estuve. El más importante que debemos de conocer para el examen obviamente es el de Cisco, el PPDIOO. No a gran detalle, existen otros cursos de certificación en donde sí se ve esto de detalle, son exámenes de especialización, y esos exámenes de especialización por lo regular nada más lo toman las personas que son empleados de algún partner de Cisco. De cualquier manera, aunque ese es el que debemos de conocer más, debemos de saber por lo menos para el examen que estos tres también existen. Viendo más a detalle el PPDIO, los 6 pasos que tenemos, primero está el paso de Prepare, que básicamente lo que es hacer una estrategia teniendo de entrada cuáles son los requerimientos del cliente o del negocio para poder hacer así una estrategia de red, que el documento que vamos a tener al final de Prepare es un documento en donde va a estar el diseño a muy alto nivel, es decir, no va a ser tan específico, pero a un alto nivel ver cuál va a ser el diseño de la red. Más adelante en uno de los documentos que les voy a mostrar está este documento. Después está la parte de planeación, y básicamente ahí vamos a ver qué requerimientos va a tener la red basado en qué es lo que necesita el negocio y cuáles son sus limitantes. Por ejemplo, una limitante muy importante puede ser el dinero, es decir, podemos decir de que requiere de un switch muy grande, pero una limitación es de que no lo van a comprar. Entonces debemos de hacer un diseño o planear dependiendo de qué es lo que requiere el cliente y qué es lo que tiene el cliente como limitantes. Después sigue ya la parte de diseño, y esto es crear un documento no como el de acá de alto nivel, sino uno de más bajo nivel. Y aquí ya sí va a haber más cosas específicas. Este documento también se los voy a mostrar más adelante en el ejemplo que les pienso mostrar. Después sigue la parte de implementación. Básicamente es poner los routers en el rack, inclusive puede ser eso, configurar todo lo que se debe de configurar dependiendo de qué es lo que se diseñó, y verificar. Después sigue operar, que es mantener la red funcionando, y esto no significa nada más esperar a que nos llamen de que algo falle, sino estarla monitoreando, estar viendo cómo están los enlaces, etcétera, ver los logs, etc. Es decir, eso es operar una red de la manera que se debe de hacer. Y por último está la parte de optimizar, que además de estar administrando las redes, ver qué podemos hacer para que sea mejor. Por ejemplo, si estamos viendo congestionamiento, probablemente podamos hacerle un quality of service,
Si vemos de que algunas rutas se pierden porque se está haciendo el cálculo de SPF, hablando de SPF, el algoritmo se está corriendo cada rato, podemos cambiar los timers para que no suceda eso, etcétera. Eso es la parte de optimizar. Y eso es un círculo. Entonces, cuando aquí encontremos algo que debamos de cambiar, debe de irse otra vez a prepare. Entonces, este es un ciclo, no crean que es lineal. Es prepare, plan, design, implement, operate, optimize, y de aquí se va otra vez a prepare. Esas son las ventajas que nos dice Cisco que tenemos al tiempo de utilizar la metodología de PPDIO. Es reducir costos. ¿Por qué? Porque vamos a tener claro cuáles son los requerimientos técnicos, vamos a planear para una infraestructura los cambios y cuáles son los recursos que necesitamos, diseñar una red que esté alineada a las metas técnicas y metas de negocio, vamos a tener unas mejores implementaciones, vamos a mejorar la eficiencia y vamos a reducir los costos de operación. Eso es en la parte de costos. También nos dice Cisco que vamos a incrementar el rendimiento de la red en cuanto a que no esté caída o que dure el menos tiempo caída. ¿Cómo hacemos eso? Viendo cómo está el estado de la seguridad, eso es la parte de monitoreo, ver cuál es la capacidad de la red, corregir problemas de hardware y de software, validar las operaciones, el hacer pruebas antes de hacer una implementación, mejorar los skills o el conocimiento del staff que está operando la red y de manera proactiva estar monitoreando la red y la parte de seguridad. La parte de seguridad, como se podrán imaginar, es importante y cada día existen nuevos riesgos, entonces el estar monitoreando eso también es importante. También nos dice Cisco que podemos agilizar el negocio. ¿Por qué? Porque los requerimientos del negocio y las estrategias de la tecnología van a estar juntas, es decir, van a estar alineadas, van a donde mismo. Los nuevos sitios van a poder tener nuevos sistemas, es decir, si nosotros sabemos que en un futuro, porque nos lo dijo el Business Requirements, cierta sucursal va a crecer, entonces ya lo sabemos, entonces vamos a poner equipos que nos vayan a ayudar a cuando crezca. Es lo mismo que viene aquí abajo, integrar los requerimientos técnicos con los del negocio, instalar, configurar e integrar componentes del sistema y mejorar el performance. Y por último también nos dice Cisco que podemos acelerar lo que son las aplicaciones y los servicios o el acceso a las aplicaciones y los servicios. ¿Por qué? Porque vamos a poder soportar lo que está actualmente y las tecnologías que vienen en el futuro. Vamos a incrementar qué tanto es la red availability. Esto quiere decir que la red siempre está ahí cuando la necesitemos. La capacidad, es decir, si nosotros sabemos de que el día de hoy necesitamos, por ejemplo, un E1 Internet, pero dentro de un mes va a entrar una nueva aplicación que va a utilizar más ancho de banda, entonces todo ese tipo de cosas las debemos a saber o las debemos de saber y de esa manera podemos incrementar qué tan bien está la red en cuanto a eso. También vamos a lo que es manejar o administrar y resolver problemas que afectan la operación, porque eso también está en la parte de PPPDIO. Viendo los pasos en algo más aterrizado, esos son los pasos que debemos de seguir cuando utilizamos esta metodología, o ese es el mínimo de pasos que debemos de seguir. Identificar cuáles son los requerimientos del cliente. Después, poder caracterizar qué redes existen y qué sites existen. Por ejemplo, si es una empresa que tiene varios sitios, no sé, tiene 100 sitios. De esos 100 sitios podemos decir que uno es la principal y tiene 2000 usuarios de red. Tiene 5 lugares medianos en los que hay tal vez 100 personas. Y todos los demás son sitios muy pequeños donde hay 2 o 3 personas.
Entonces todo ese tipo de cosas es lo que debemos de hacer primero. Después ya es diseñar la topología de red y qué soluciones vamos a tener ahí. Después vamos a hacer el plan de implementación. Después implementar y verificar el diseño. Y por último es monitorear y en caso de que sea necesario hacer el rediseño y volver acá. En resumen, ¿cuál es el rol de un CSNP en todo lo que acabamos de decir? ¿Debe de crear el documento de diseño? La respuesta es no. Participar en el diseño, implementación y verificación hablando de peer reviews, esto sí. Aún en el diseño sí puede un ingeniero de red el participar en un peer review, tanto de diseño, de implementación o de verificación. Aquí no estoy muy de acuerdo con lo que dice Cisco, pero bueno, aquí dice de que si el CSNP, el Network Engineer, debe de hacer las configuraciones cuando no esté en turno. Dice que no, es decir, si es a las 3 de la mañana y su horario normal no es estar trabajando a las 3 de la mañana, dice Cisco que no. La verdad de las cosas, al menos aquí en México, la respuesta es sí, pero para el examen o para Cisco es no. Hacer el plan, el implementation plan y documentar las configuraciones de cada elemento de red, la respuesta es sí. Verificar que los cambios que se hicieron fuera de turno fueron correctos, la respuesta de Cisco es no. Aquí también difiero, o al menos mi jefe no está de acuerdo. Y por último, crear el plan de verificación que va a ser usado por alguien que está off shift. La respuesta es que sí, es decir, si por ejemplo un ingeniero va a hacer el cambio a las 3 de la mañana y ustedes no van a estar, entonces ustedes sí deben de hacer el verification plan o el plan de verificación para ver si lo que hicieron realmente fue correcto. Ya les comenté en esta casi media hora que llevamos aquí toda la teoría de la parte de documentación. La verdad es de que yo no he presentado ni el de Route ni el de Switch. A mí me tocaron las versiones anteriores de BSSI y BSMCN, ni siquiera las que acaban de cambiar, sino unas anteriores. Lo que les quiero decir con esto es de que yo no esperaría, pero no lo sé porque no he presentado el examen, yo no esperaría que lo que acabamos de ver se los pregunten tal cual. Yo esperaría que se los pregunten de una manera práctica, dependiendo de la tecnología en la que estén viendo. Por ejemplo, les pueden preguntar algo de el Spanning Tree o algo de IGRP con la documentación, qué deberían de documentar, qué no deberían de documentar. Esa parte sí es importante. Cada vez que veamos un tema en este curso, al final va a aparecer una actualización, porque básicamente lo que es este curso es el curso de BSSI y BSMCN. Entonces la base son estos dos cursos. Ahora bien, sí hay, como aquí dice, un módulo de actualización para Route y para Switch. Hay algunos temas que se ven tal vez un poquito más a fondo, la mayoría no, pero hay algunos que sí se puede ver un poquito más a fondo. Entonces en cualquiera de esos sí va a haber una actualización al final diciendo o agregando algún tema. Por ejemplo, no sé, hablando de IPv6 tal vez se agregó la parte de seguridad, que no es cierto, pero es un ejemplo. Entonces se le agrega eso a lo que ya tenía antes el curso. De cualquier manera, sí hay un módulo de actualización por cada tema, ya que en todos los casos vamos a poner ejemplos de lo que se puede esperar de la parte de los planes de diseño, implementación y verificación. Básicamente no es de que técnicamente vaya a ser algo nuevo, simplemente es pensar diferente. Es, ok, la parte de teoría hasta los exámenes anteriores de Cisco lo que se pensaba es cómo funciona un protocolo, qué es lo que, cuáles son sus timers, etcétera, etcétera, y nada más, y cómo implementarlo. Ahora, además de eso, debemos de ponernos como documentadores o entender el requerimiento de un cliente después de la parte de diseño. Si por ejemplo en el diseño nos dicen necesitamos que OSPF converja lo más rápido posible,
es algo que no nos preguntaban antes. Entonces, si nos lo preguntan ahora, eso quiere decir que debemos de cambiar los timers de OSPF, en particular el Hello Timer y el Dead Timer. Entonces, ese tipo de cosas son las nuevas. No es que vayamos a ver mucha más teoría de la que se vio en los cursos anteriores, no. Simplemente es entender qué es lo que debemos de documentar y por qué. En el ejemplo que a continuación voy a dar, van a haber muchos ejemplos y de cualquier manera, como les digo, después de cada tema va a haber un módulo particular de ese protocolo en donde se ve algunos ejemplos de qué es lo que les pueden preguntar en el examen acerca de esto. Pero no es, insisto, no es de que vayamos a ver más teoría, es la misma teoría, simplemente la pregunta va a ser no tan directa. La pregunta directa, volviendo a los timers de OSPF, podría ser: ¿cuál es el valor de default del timer de Hello de OSPF? Y otro tipo de pregunta ahora enfocada a la parte de implementación, diseño, etcétera, etcétera, verificación, podría ser ¿cómo podemos hacerle, o más bien el cliente requiere que OSPF converja rápidamente? Sí hay nuevos temas, tanto en el de route como en el de switch. Sobre todo en el de route hay nuevos temas como VPNs, GRE, DSL, todo eso está al final. Hay temas que ya no se incluyen, por ejemplo IES. De cualquier manera, como ya tengo el módulo hecho de IES del curso de BSCI, si al que quiera el curso de BSCI va a tener acceso al módulo de IES si le interesa, no es para el examen. Algo interesante es la parte de multicast. Multicast, cuando yo lo presenté, estaba en el BSMCN, después lo cambiaron al BSCI, y viendo el blueprint no aparece como tal multicast, y de hecho algunos libros no lo incluyen. Yo tengo 3 libros para el CCNP nuevo, es decir, para donde aparece route y switch. En 2 de ellos no aparece multicast en ningún lado, y en uno de ellos sí aparece multicast. La versión oficial de Cisco pues es que todo lo que venga en el blueprint no viene multicast como tal, pero sí hay una parte que dice preparar la red para servicios como voz, video y wireless, creo que dice algo así. Entonces, para la parte de video se utiliza multicast. De hecho, para la parte de voz, para algunas aplicaciones también se utiliza multicast. La verdad, viendo algunos foros de gente que se ha quejado de algunos libros de Cisco Press, uno en particular de Switch, donde no aparece multicast, se quejan mucho de temas que no vienen en el libro, temas como SNMP, login, pero nadie se queja de multicast y no viene en el libro. Entonces yo por eso creo, creo que no viene multicast en el examen de Switch. Pero un libro en particular de Cisco Press sí tiene la parte de multicast, entonces es probable que venga en el examen. ¿Qué tan probable? Para ser sinceros, si yo estuviera estudiando no lo estudiaría. Como digo, viendo los foros de donde se quejan, etcétera, etcétera, nadie se queja por la parte de multicast. Pero de cualquier manera, la parte de multicast ya está hecha para la parte del curso de BSCI anterior, entonces también van a tener acceso a ella sin ningún problema para los que quieran el curso de Switch. Pero el estudiarlo o no, pues ya va a depender de ustedes, el que ustedes crean que sea necesario o no. Repito, si yo estuviera estudiando, la verdad no lo estudiaría por lo que he visto, pero como no quiero que después me digan es que venía multicast, pues también van a poder tener acceso a la parte de multicast. Este documento que están viendo aquí se llama HLD, significa High Level Design. Estuve trabajando para Cisco en este proyecto. Cambié el nombre del cliente porque obviamente eso es confidencial. Entonces no van a ver el nombre del cliente, no van a ver todo el diseño, nada más quiero que vean algunas partes importantes para que vean de qué se trata. Y para que vean también cómo puede ser un documento de este tipo. Está en inglés, como pueden ver. Tenemos
el índice, y este es el High Level Design. Esto sería el diseño de alto nivel, como les comento. Son 113 hojas en este caso. Esta es una breve introducción. Este fue diciembre del 2008, como pueden ver. ¿Cuál es el propósito del documento? ¿Quién va a tener ese documento? Ese documento solamente es para el cliente, para el partner de Cisco y para el staff de Cisco Systems que está trabajando en el proyecto. ¿Cuál es el alcance del documento? Este documento está limitado a las tecnologías de Cisco solamente. Cualquier solución que no sea Cisco no está excluida de este diseño. Este diseño está limitado a los requerimientos que se detallaron en el RFP y para el cual ya se tiene un Bill of Materials. El Bill of Materials, para el que no sepa, también se le conoce como BOM, y es cuáles son todos los equipos que se adquirieron. La organización del documento, en este caso tenemos varios bloques: el bloque de WAN, de seguridad, de perímetro, el core y distribución y el back office. El Tier 1, Tier 2, Tier 3, que es donde están los servidores, y la parte de storage. Ejemplos de componentes de segunda tecnología. Esta es la tecnología de routing and switching, que es la que nos interesa, y de hecho yo estuve trabajando nada más en esta parte. Este proyecto fue muy grande, como lo van a poder ver. Había gente no solamente de México, había gente de Brasil, de la India, de Estados Unidos. El equipo de ingenieros de Cisco éramos como unos, no sé, 30, 35 personas aproximadamente. Y yo estaba en la parte de routing and switching. De hecho, yo era el responsable de la tecnología de routing and switching. ¿Qué documentos se relacionan a este mismo documento? Es el BOM, Bill of Materials, y el RFP, que fue lo que son los requerimientos del cliente finalmente. La solución vista desde muy arriba, en la parte de router and switching, que es lo que vamos a ver a detalle, es routers y switches, el VCS. El VCS es una tecnología de Cisco en la que dos switches se hacen uno solo virtualmente, y esto es para la parte de redundancia. Ruteo dinámico, hablando de BGP o CPF, mecanismos de high availability como SSO y HSRP, mecanismos de capa 2 como Rapid Per Spanning Tree, Trunks, Ether Channels, y la parte de monitoreo. La parte de seguridad y data center ahí están también. Requerimientos funcionales. Aquí están ya los requerimientos por módulo. Por ejemplo, para el módulo de WAN, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Cuáles son los requerimientos de negocio del cliente? El cliente requiere high availability, que sea escalable, acceso a internet de una manera segura, con conexiones a dos diferentes ISPs usando alta velocidad. Los equipos y los links deben de ser redundantes. Todo el tráfico de internet debe ser forwardeado hacia el Internet Security Border para que sea inspeccionado por razones de seguridad. ¿Cuáles son los requerimientos? Redundancia del ISP, redundancia en routers, redundancia en tarjetas, requerimientos de performance, influenciar el mejor camino de BGP, ruteo óptimo. Otros requerimientos de router and switching, ya hablando de tecnologías: HSRP, Rapid Per Spanning Tree, VLANs, eBGP entre dos diferentes ISPs, iBGP entre los routers, direccionamiento público, transporte desde la parte de internet hacia el módulo de Internet Security Border y hacerle un hardening de seguridad a los equipos. Requerimientos, esto también es de high availability. Y luego ya viene el otro módulo,
Aquí debe de estar un poco más adelante el diagrama. Por ejemplo, acá más adentro está OSPF, etcétera. Vamos a ver un poquito más aquí adelante. Ahí estaba el diagrama. Está al revés. El módulo que vimos a detalle nada más fue este, en donde nada más tenemos dos routers. Es la parte que va conectada a internet. Esta parte va conectada a VPNs y esta parte va conectado a terceros, a otras compañías. Esa es la parte de seguridad, Internet Border, donde tenemos otros routers, pero tenemos también IPS, firewalls, etc. Todo esto está conectado al core de la red. En este caso fueron Nexus, que son switches muy potentes para data center. Esa es la parte de back office. Hablando de back office, es donde tienen las aplicaciones internas de esta empresa. Y estos son los servidores que se anuncian a internet. Ese es el Tier 1, Tier 2, Tier 3. Entonces, como pueden ver, es una red muy grande. Al rato van a verlo a un poquito más detalle. Principios de diseño. Aquí está lo que asumimos y cuáles son las restricciones. De routing and switching, ¿va a ser OSPF o va a ser OSPF? Es lo único que viene en la parte de routing and switching. Y luego ya viene un poco más a detalle qué es lo que va a consistir cada uno de los módulos. Como pueden ver acá, está este módulo Internet One, VPN One, terceros, Internet Border, VPN Border, terceros Border, el Core, Back Office Apps, la parte de distribución, bla. Entonces, por ejemplo, en la parte del módulo One, Routing and Switching, Internet One Module Routing and Switching Design. ¿Qué equipo se va a usar? ¿Qué tipo de tarjetas va a tener? Obviamente un diagrama explicando cómo va a estar. Con STM1, imagínense, nada más. Son 4 STM1s. La parte de capa 2 y capa 3, que es lo que va a incluir. Muy alto nivel, por ejemplo, VLAN, se van a utilizar SBIs. El objetivo de por qué se van a usar SBIs es para poder correr HCRP. Entonces, si se fijan en esta parte de diseño, además de decir qué se va a usar, debemos decir el por qué se va a usar. Vamos a tener 4 links hacia internet. ¿Por qué? Para asegurar que tiene high availability. Se utiliza Rapid per VLAN Spanning Tree. ¿Para qué? Para evitar que haya loops en la red, etc. Entonces, todo eso debe de estar así. La parte de SNMP, la integración con ACS, el Security Hardening, y así nos vamos para cada bloque. Por ejemplo, aquí en el Internet Border tenemos 2 routers, 2 ASAs. ¿Qué es lo que se va a utilizar? Algunas cosas son iguales, algunas no van a ser iguales. Diagramas de capa 2, de capa 3, cuáles son las áreas de OSPF, por qué se hizo así. Ese es el documento de diseño que nos pueden entregar a nosotros. Entonces, si se fijan, dicen que va a utilizar SNMP, que se va a utilizar ruteo estático en algunos casos. Te dicen por qué se debe de utilizar, pero no te dicen cómo lo vas a hacer exactamente. Entonces, este es el input que nos pueden dar a nosotros para nosotros poder hacer el plan de implementación. Ahora bien, este es el Low Level Design del módulo Security Border. El que les enseñé anteriormente es un draft, no es el final, este tampoco es el final. Entonces nada más es como les digo para que se den
una idea. Vamos a empezar otra vez. Aquí está. Información del documento, quién es el autor, quién lo puede cambiar, qué tan probable es que cambie y cuál es la versión del template usado. La organización, quién hizo las modificaciones, etcétera. Obviamente todo lo quité, espero que no se me haya pasado quitar ningún nombre y sobre todo el nombre del cliente. Eso es bien importante, es que alguien nos firme el diseño por parte del cliente, de que esté de acuerdo, antes de hacer la implementación, es que el cliente esté de acuerdo con lo que vamos a hacer, entonces este debe ser revisado por el cliente. Una pequeña introducción, para quién es este documento, los requerimientos, el uso de ese documento. A Low Level Design Document como este consiste de 4 componentes. Estos pueden incluir los requerimientos del cliente, contenido genérico, mejores prácticas y contenido específico del cliente. ¿Qué es lo que asumimos? Este documento se basa en el High Level Design, que fue proveído, y también hubo discusiones técnicas con el cliente y otro personal de Cisco relevante. Es decir, el documento de High Level Design estamos asumiendo que ya fue revisado por el cliente. Este diseño de proceso es iterativo y el documento final solamente será el que sea formalmente dado al cliente. Todas las versiones anteriores no son así. Si el que está leyendo está familiarizado con la red del cliente, también estamos asumiendo que el que lo está leyendo está familiarizado con el iOS, y este también debe de ser leído en conjunto con el High Level Design. Entonces es importante tener el High Level Design. ¿Cuál es el Design Overview? Platicadito qué es lo que vamos a estar haciendo o qué fue lo que hicimos en la parte de diseño. El diagrama de este módulo en particular nada más. Si se fijan, aquí no viene el nombre de la interfase, nada más de la capacidad, son 10 gigas. Aquí hay un Etherchannel de 60 gigas entre estos dos routers. Cómo está la parte de las VLANs y el direccionamiento. Ya tenemos aquí las IPs con sus máscaras. ¿Qué VLAN vamos a estar usando? Dentro de los routers tiene tarjeta supervisora, una que se llama de seguridad de Guard Detector, un módulo de firewall. Entonces, ¿cómo va a ir el ruteo entre todas esas tarjetas? Viene aquí. ¿Qué hardware y qué software se va a utilizar en este módulo? El hardware es un router 7613 y cada uno, ¿qué es lo que lleva dentro? ¿Qué tarjetas lleva dentro? ¿Qué software release o iOS vamos a estar usando? Las consideraciones de diseño: debemos de tener redundancia en chasis, en tarjetas, direccionamiento y VLANs. Aquí viene que el link entre este equipo y este equipo va a tener estas IPs, en qué VLAN está, y si no tiene VLAN pues no aplica la VLAN. Este ya es un plan de implementación. Este es el otro módulo, el Security Border de VPNs. Es algo parecido, pero aquí ya no está internet. Muy parecido, entonces varias cosas se repiten. Obviamente el direccionamiento no es igual.
básicamente esto es lo que viene siendo algo de bajo nivel. Por ejemplo, aquí tenemos, se va a usar Ether Channel. Aquí explicamos qué es Ether Channel, qué modos existen y cuál vamos a usar. Cisco se recomienda que sea el modo on y por qué. Entonces, si tenemos opciones, debemos decir qué se va a implementar y el por qué. Trunking, está ISL, está 802.1Q. Hablando de DTP, cuáles puertos van a estar en trunk. BTP, existe en modo cliente, transparente, server. La recomendación es apagar BTP en este caso, al tiempo de ponerlo en transparente. Entonces, ¿y por qué? Aquí dice el por qué debe de ser así. Minimizar riesgos de operación, controlar las VLANs en cada segmento. De esa manera no vamos a agregar o borrar VLANs por error, etcétera, etcétera. Vamos a tener el Rapid Per VLAN Spanning Tree. ¿Por qué va a ser el Rapid Per VLAN Spanning Tree y por qué no otro? Explicando a detalle cómo va a estar la topología, cuál va a ser el root, cuál va a ser los puertos designados, etcétera, etcétera. Cuáles van a estar en blocking, cuáles no, cuáles van a estar en forwarding. El ruteo estático donde sea necesario, ruteo dinámico, hablando de la parte de OSPF en este caso, las consideraciones de OSPF, una configuración típica de OSPF, el router ID, el reference bandwidth. Aquí es importante cambiarlo porque, como ya vieron, estamos utilizando anchos de banda muy grande. El que usa por default OSPF no nos va a servir en este caso. Entonces aquí dice debemos de cambiarlo y por qué. Si se fijan, en esta parte de diseño es muy importante el decir qué se va a hacer y por qué. ¿Por qué el por qué? De esa manera, cuando alguien lo está implementando, sabe qué está haciendo y cuál es la razón que está detrás. Si tú haces algo nada más porque te lo dicen, igual y dices, no, eso está mal y debería de ser así. Tal vez debería de ser así como lo está pensando el ingeniero de implementación en todos los casos anteriores en los que se había topado, pero en particular es necesario que sea diferente por algo. Entonces, un buen plan de implementación debe de decir qué se va a hacer y por qué, no nada más vas a hacer esto y ya. En este caso, el que hizo el plan de implementación, que fui yo, iba a ser la misma persona que en realidad lo iba a ir a configurar. Entonces es por eso de que no viene la configuración tal cual que se debe de pegar. Si en lugar de hacerlo la misma persona, la implementación en sí, el configurar los equipos, la persona que haga el plan de implementación debería de hacer un plan como tal de implementación donde en cada equipo venía línea por línea que debía de configurar. Los network ties de OSPF, la convergencia de OSPF, como les digo o les comentaba hace rato, la parte de los timers, cuáles son los de default, cuáles vamos a poner aquí. En este caso se cambiaron a que fuera un segundo para que fuera mucho más rápido la convergencia. Entonces se pueden ver que vienen muchos detalles, algunos detalles de configuración pero muy generales. Los router IDs, qué router ID debería de tener cada equipo que va a tener. Ese es el naming convention, en donde las primeras dos letras significa en qué módulo estás. Los siguientes números lo que significa es cuál es el equipo en sí. Por ejemplo, 7010 es el router y el número 01, 02, 03, etc. HCRP, qué es lo que se va a configurar de HCRP, qué se le puede configurar. Se le va a poner una prioridad de 250 en este equipo, se le va a poner una prioridad 100 en el otro equipo. Así es como va a estar. Estos dos van a estar activos, estos van a estar como secundarios.
Se va a utilizar autenticación MD5. Y se podrán imaginar que algunas cosas se repiten. Los puertos de trunk. Este es el otro módulo, pero como es muy parecido. Aquí, por ejemplo, si hay ruteo estático. Ya con esto se pueden dar una idea de qué es lo que debe llevar como mínimo un implementation plan. Un implementation plan debería de llevar también, como les digo, la configuración detallada en el caso de que la persona que haga el plan de implementación no lo vaya a implementar. Otra cosa que debe llevar el implementation plan es el plan de direccionamiento y de VLANs. Vamos a ver eso a detalle. En este caso es un Excel. La versión es la 1.0.0 y la última modificación fue entonces. El cliente nos dio la red 1055 diagonal, ¿qué viene siendo? 16 y la 105616. Entonces el plan en sí es que la 105500 diagonal 23 va a ser para el módulo de OneVPN, la 105520 diagonal 23 va a ser para One Third Party, etcétera, 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 teniendo algunas para uso futuro. Eso es muy general. Aquí está un poco más específica. Tenemos la 105500, la 10 para la OneVPN, la 20, etcétera, etcétera. Aquí se va un poquito más específico que cuáles son las redes que vamos a estar utilizando en cada módulo. Después tenemos el VLAN mapping. Si mal no recuerdo, por aquí tenía algo un poco más particular, pero no. Por ejemplo, aquí está. Las VLANs que sean 100 es para este bloque, las que sean 200 para este bloque, 300, 400, 500, 600, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la VLAN 101 va a ser para el Internet Security Border. El propósito de la VLAN, bueno, el nombre de la VLAN, que aquí todavía no tenían el nombre, este documento tampoco fue el final. Diagonal qué y cuál es la IP. Por ejemplo, es la 105550 diagonal 27. Y después tenemos la 102, el propósito es este, y es una diagonal 29, y es la IP de red. Se podrán imaginar que tenemos bastantes VLANs. Y este no fue el final, de hecho sí falta. Y por último, por cada segmento de red teníamos exactamente qué IP era para qué. Para todas las redes que vieron teníamos eso. Entonces este es un plan de direccionamiento y de VLAN completo. Digo, no está terminado como les puedo decir, pero me refiero a qué es lo que debe de llevar. Por último, les quiero mostrar este otro documento que es el de pruebas. Cisco le llama Network Ready for Use Test Plan. Para el caso de los exámenes es el Testing Plan o el Verification Plan más bien. Y vamos a ver algo al azar. Ahí está un poco mejor el diagrama porque no está volteado. Vamos a ver algo al azar. El número de prueba es la 115, imagínense, son 98 páginas de pruebas. La revisión es la 10, ¿quién hizo esta prueba? La categoría, si se debe de hacer o es opcional, en qué chasis se va a hacer, en este caso es un Nexus, la tecnología, el hostname, en este caso había 4 Nexus y a los 4 se le debe hacer Power Supply and Fan Verification. Vamos a verificar que en realidad la fuente de poder y el abanico estén funcionando. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Qué es lo que ocupas para hacer la prueba? El procedimiento.
¿Y qué es lo que voy a verificar? Verify Module Slot Allocation and Status. ¿Pasó o no? Apagar una de las fuentes de poder y verificar que el router sigue funcionando normalmente. Es decir, tiene dos fuentes, le voy a quitar una y ver si realmente va a funcionar o no. Verificar que todos los módulos estén funcionando de manera correcta y lo vamos a hacer con el comando show module power. Reiniciar el router y verificar que sí pueda reiniciarse con solamente una fuente de poder. ¿Qué es lo que esperas que sí esté funcionando? Esas pruebas nos tomaron más de una semana el hacerlas. Realmente eran bastantes equipos. Vamos a ver si viene algo de ruteo. Hardware verification, show diagnostic, show CDP neighbors, show IP OCPF neighbors. Vamos a ver esta prueba de qué es. Link redundancy check, que exista realmente la redundancia entre el módulo de core y el módulo de distribución. Entonces tiene dos caminos, ver si en realidad desconectando uno si se vaya por el otro. Entonces aquí es lo que debemos de verificar. La redundancia de tarjetas, que sí esté funcionando, que quites una tarjeta. Esos son los comandos que vas a utilizar para verificarlo. Entonces, como pueden darse cuenta, es un documento muy extenso dependiendo de qué tanto se deba de probar. En este caso debíamos de probar todo, era una implementación nueva. Y dependiendo de qué es lo que vayas a probar son los comandos que vas a utilizar. La pregunta del $1.000.000, ¿en realidad es necesaria tanta documentación? Siendo sinceros, en este tipo de implementaciones donde hay un equipo grande de ingenieros implementando, es una muy buena idea el hacer toda esta documentación. La verdad es de que yo no veo cómo hubiéramos hecho esta implementación sin toda esa documentación, sin el high level design, sin el low level design, el estar todos en contacto. Si tú solo vas a hacer una implementación, tal vez no requieras de tanta información en los documentos, pero cuando ya es más de uno, alguien puede asumir que vas a configurar una cosa, el otro va a asumir que debería de ser otra. Entonces sí es recomendable. Este proyecto duró como 6 meses, 8 meses, una cosa así, de las cuales fácil el 80%, si no es que el 90%, fue el estar haciendo la documentación, y solamente entre el 10 y el 20% fue la parte en la que ya estuvimos en los equipos configurando. La verdad es de que sí fue mucho tiempo de documentación, pero gracias a la documentación fue que nos tardamos tan poco en hacer la implementación. La parte de verificación también fue importante porque siendo tantos equipos, es decir, switches de solamente capa 2, que eran los que estaban al final en los servers, algunos estaban mal configurados. Si no hubiéramos hecho la parte de verificación, no nos hubiéramos dado cuenta hasta que el cliente hubiera llegado con su servidor, conectarlo allí y no hubiera funcionado. La verdad es de que la parte de verificación también es muy importante. Como les comenté anteriormente, el hacer la verificación de todos los equipos sí nos tomó más de una semana, pero la verdad es de que nos ayudó a encontrar tarjetas que estaban dañadas, a cableado que estaba dañado, a fibras que estaban cortadas. Entonces nos encontramos con muchas cosas que si no hubiéramos probado todo, no nos hubiéramos dado cuenta de todo lo que estaba mal. Ya cuando terminamos la implementación, llegó el cliente a probar todo, pues obviamente todo estaba funcionando al 100%.
Lo que les quiero decir es de que sí es importante hacer ese tipo de documentación en proyectos en los que sean grandes y vaya a estar más de una persona implementando. Es realmente importantísimo. Otra de las cosas por las que es importante, y esto va dirigido a todos aquellos que trabajan por su cuenta, es de que el cliente queda muy contento cuando recibe un documento de ese tipo tan completo. El cliente lo que recibe es un documento con el que se respalda todo lo que se configuró y el por qué, sobre todo el por qué. Así, cuando alguien está operando la red y encuentra un comando que jamás había visto, va a ver la documentación de diseño, el low level design por ejemplo, y va a ver por qué se le configuró cierta línea, qué es lo que está detrás, y si la quita, qué es lo que podría pasar dependiendo de qué es lo que diga en el documento. También se ve muy profesional. Entonces, si ustedes trabajan por su cuenta y aunque sea un cambio pequeño de la red que hicieron, le entregan un documento, tal vez si es algo pequeño no vayan a ser como 4.000, 5.000 hojas como este documento completo, porque lo que vieron nada más fue una pequeña parte. Tal vez le entreguen ustedes un documento de 50 hojas, 60 hojas, el cliente se va a quedar sorprendido, va a quedar contento y estoy seguro que les va a volver a marcar cuando quiera hacer cambios en su red o cuando vaya a haber una nueva implementación por el tipo de documentación. La documentación, créanme que vende y vende bien. El tener este tipo de documentación y entregársela al cliente, créanme que les da mucha confianza al cliente hacia ustedes, y yo les puedo asegurar que los van a volver a contratar para hacer otro tipo de cosas. Hablando del examen en sí, ya sea el de RAD o el de Switch, como les comento, en cada tema que veamos vamos a ver ejemplos, tal vez uno, tal vez dos, tal vez tres ejemplos, algo sencillo para que empiecen a pensar qué es lo que les pueden preguntar en el examen. Como les digo, no les van a preguntar algo que ya no se haya visto en la parte teórica, simplemente es cómo se los van a preguntar.